Hola a todos. En este nuevo vídeo de la serie dedicada al uso básico de un multímetro digital, continuaremos enfocándonos en sus funciones básicas para medición de voltaje, corriente, resistencia y continuidad, aunque como lo hemos comentado en otros vídeos, estos instrumentos de medición pueden venir dotados para muchas otras funciones. Como podemos ver, el multímetro cuenta con una pantalla o display, también con una escala circular con los valores correspondientes a las magnitudes que podemos medir con él, y de igual manera lleva unos terminales hembras donde se conectan los cables o puntas de prueba. Si hacemos girar la perilla selectora, podemos hacerla coincidir con el sector correspondiente a la magnitud que deseamos medir. En este caso, posicionamos el indicador de la perilla selectora, en el sector de la escala correspondiente a voltaje de corriente directa, representado con la letra V mayúscula que en su parte superior, lleva dos pequeñas líneas, una continua, y otra de trazos discontinuos. Aquí podemos ver que el multímetro del vídeo, nos permite medir desde 200 milivoltios, hasta 1000 voltios de corriente directa. Entonces en este vídeo, veremos el uso del multímetro digital, para la medición de voltaje de corriente directa. El primer paso consiste en conectar las puntas de prueba al multímetro, de tal forma que el conector macho de la punta de prueba color negro, se conecta al terminal común del multímetro marcado con las letras C, O y M. De igual forma el conector macho de la punta de prueba de color rojo, se conecta al multímetro en el terminal hembra marcado con la letra V y el símbolo omega. En los otros extremos de las puntas de prueba, bien podríamos utilizar pinzas tipo cocodrilo, o usar las espigas puntiagudas que normalmente traen dichas puntas de prueba, según nos resulte conveniente. Es importante saber que para medir voltaje de corriente directa, la medición se debe hacer entre los dos terminales de la fuente de donde proviene dicho voltaje, o bien entre dos puntos de un circuito eléctrico que se encuentren a diferente nivel de potencial eléctrico en corriente directa. Es decir, que el multímetro debe quedar conectado en paralelo con respecto a la fuente del voltaje que deseamos medir, lo cual se sugiere en este esquema. Recordemos que el voltaje de corriente directa, es el que suministran las pilas o baterías, como la de un automóvil, o la de una linterna de mano, así como las fuentes de alimentación rectificadas de muchos artefactos eléctricos, tales como impresoras, radios, etc., y que al medir su voltaje se debe respetar la polaridad en la conexión. Es decir, que la punta de prueba de color rojo, vaya siempre al polo positivo ya sea de la fuente, la pila o la batería, y que la punta de prueba de color negro vaya siempre al polo negativo. Ahora bien, si lo que deseamos medir por ejemplo es el voltaje de directa de una batería de automóvil, lo que debemos hacer es lo siguiente: primeramente configuramos el multímetro en la escala de voltaje directo, seleccionando un valor superior al que se espera encontrar en los terminales de la batería. En este caso, el voltaje esperado de la batería es de más o menos 12 voltios de directa, por lo tanto lo conveniente es seleccionar en la escala del multímetro el valor de 20 voltios de corriente directa. Esto es de vital importancia, debido a que si por error seleccionamos en el multímetro, un valor de medición de voltaje inferior al voltaje de la fuente que vamos a medir, entonces es muy posible que terminemos por dañar nuestro instrumento de medición. Una vez considerado el paso anterior, lo siguiente es conectar los extremos correspondientes de las puntas de prueba, a los terminales de la batería observando con atención, que la punta de prueba de color rojo haga contacto con el terminal positivo de dicha batería, y que el terminal de color negro se conecte al terminal negativo de la misma. De esta forma el multímetro nos reflejará en su display, la lectura correspondiente al voltaje existente entre los dos terminales de la batería. El valor del voltaje de 12 voltios de corriente directa de estas baterías, puede tener normalmente variaciones que pueden reflejarnos lecturas de entre 11 y 14 voltios, lo cual es considerado dentro de lo normal. Sin embargo, valores inferiores a 11 voltios o superiores a 15 voltios, deben ser considerados anormales y requieren revisión por parte de personal experto en la materia. Esto aplica también, para lecturas de voltaje igual a 0 o cercanas a 0.
Veamos ahora un ejemplo de medición de voltaje de corriente directa, a una fuente de alimentación de una impresora cuya entrada, se conecta a la red de 120 voltios de corriente alterna, pero que luego a su salida debería entregarnos 24 voltios de corriente directa. En este caso, por tratarse de 24 voltios de directa, entonces configuramos el multímetro en el rango de 200 voltios, ya que el rango inferior es de 20 voltios y no podremos medir en dicho rango los 24 voltios que se espera obtener de la fuente. Las puntas de prueba las conectamos en los terminales de salida de la fuente, respetando la polaridad ya mencionada antes. Debido a que al hacer esta medición, la lectura resultó ser menor que el voltaje nominal para esta fuente, entonces es posible que haya daños internos en la misma y requiera ser reparada o reemplazada. Igualmente podemos medir el voltaje de una pila como las que usan algunas linternas de mano, para lo cual consideramos la polaridad de sus terminales al momento de hacer contacto en ellos con las puntas de prueba del multímetro. Normalmente el voltaje de una de estas pilas es de 1.5 voltios de corriente directa, por lo que debemos programar el multímetro en el rango de 2 voltios de directa. De esta forma veremos reflejado en el display del multímetro, el valor del voltaje que está dando la pila en cuestión. Tal como podemos ver, el voltaje de la pila es de menos de 1 voltio, por lo que la misma ya debe ser reemplazada si desea usarse con algún propósito. Por último, veamos la forma de medir el voltaje de directa de una fuente de corriente de 12 voltios, de las que se usan todavía en algunos aparatos, como radios o relojes despertadores. Como vemos, a la entrada de la fuente le suministramos 120 voltios de corriente alterna, para luego del correspondiente proceso de reducción, rectificación y filtraje de la corriente, obtener entonces los 12 voltios de corriente directa, aunque normalmente podrían resultar variaciones de 1 voltio, lo cual es tolerable en estos aparatos. Bien, esta es básicamente la forma de usar nuestro multímetro digital, para la medición de voltajes de corriente directa. Sin embargo, tal como podemos ver en la escala correspondiente a este tipo de voltaje, en el multímetro que estamos usando en este vídeo, el voltaje máximo que podemos medir es de 1000 voltios de directa. Si por error conectamos las puntas de prueba a una fuente de voltaje directo que supere ese valor, nuestro multímetro sufrirá daños que pueden dejarlo inutilizable. Hasta aquí hemos visto la forma en que podemos medir voltaje de corriente directa con este multímetro. En otros vídeos de esta serie dedicados al uso de este multímetro digital, iremos viendo el uso del mismo para medir corriente alterna, corriente directa, resistencia y continuidad. Si te ha servido nuestro vídeo, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y comparte nuestro aporte en tus redes. Gracias por tu visita y nos vemos en un próximo vídeo, mientras tanto que la estés pasando muy bien.